Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 hasta el 13. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, al quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios los envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios añada bendiciones a su santa, bendita y eterna palabra. Bueno, habíamos leído anteriormente con relación a este movimiento que, al ver que el mundo entra en un caos económico, político, social, moral, una vez que el enemigo ya está tomando todas estas situaciones, y basta ver las noticias para saber cómo está el mundo. Y ahora el enemigo ha venido a tratar de querer destruir la iglesia, y haciendo saber a través de sus canales, diciendo que no va a haber el arrebatamiento, que no va a existir esto, dañando así la fe de muchas personas que tienen su fe fundamentada en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creemos en una esperanza eterna, y creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será arrebatada. Ahora, tenemos que estar claro, como antes dijimos, que Jesucristo vino por primera vez tomando forma de hombre, vino a morir por nuestros pecados, a derramar su sangre para perdonarnos, a resucitar Él como primicias de los que durmieron, y luego nosotros, cuando seramos nosotros arrebatados. Ahora, después de este evento que Jesucristo vino, hay otro evento que es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. La iglesia va a ser arrebatada. La ira de Dios no se encenderá sobre la iglesia del Señor, porque Dios la librará a la iglesia. Está destinado que para Israel heredará la tierra perpetuamente. Dios hará lo que tenga que hacer, pero para la iglesia la promesa es el cielo. Ahora, después de la primera venida de Cristo, que tomó forma de hombre, en este segundo acontecimiento que la iglesia va a ser arrebatada, habrá una segunda venida de Cristo, y allí todo ojo le verá. Pero en el arrebatamiento Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo verá. El arrebatamiento sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Aclarando esto, hay un tercer argumento, que este grupo, ignorando la palabra de Dios y su traducción, comienzan a decir que no va a haber ningún arrebatamiento, que la iglesia va a pasar por la ira de Dios. Y ya dimos lectura en la primera parte, donde Pablo dice
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no os mováis tan fácilmente. Dicen que sí pasamos por la gran tribulación, porque aquí dice que primero viene el anticristo, donde dimos lectura en antes, y después viene Cristo. Sí, eso va a ser en la segunda venida de Cristo, pero en el arrebatamiento Dios se llevará a su iglesia antes que pasen todas esta crisis y caos mundial que viene sobre este mundo. Y no vendrá, sino que antes venga el anticristo y la apostasía. Ahora, ¿cómo vamos a escapar de la gran tribulación si Cristo viene después? ¿Es correcto esto? La iglesia ya está arriba, ya ha venido. Esto será como un abrir y cerrar de ojos. Esto será como ladrón en la noche. Nadie va a saber en qué momento va a ser arrebatada la iglesia. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, viene la ira de Dios. Viene la gran tribulación. Viene el anticristo. Él viene después para matar. Es decir, ya viene para juzgar a este mundo, Dios en su segunda venida, para matar al anticristo y echarlo a donde corresponde, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Cristo viene después del anticristo, porque Él viene primero a arrebatar a su iglesia, porque la iglesia no va a pasar por la ira. Pero resulta de que el rapto es antes, porque en la segunda venida Cristo tiene que venir con su iglesia. Primero, ya debimos habernos ido con el Señor. Y donde dimos lectura, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice claro la palabra, porque ellos se basan a todo lo que está escrito, desde el capítulo 2 hasta el versículo 13. Pero lo que habla Pablo en esencia para la iglesia dice, capítulo 2, versículos 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cercano. La venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, primero tenemos que estar con Él, porque seremos arrebatados. Es antes, en el rapto, y la venida es después. Ahora, en el rapto, Cristo viene en su segunda venida o en la segunda vuelta. Es decir, primero va a haber el rapto y luego Jesús va a venir por segunda vez o en la segunda vuelta, porque Él vino físicamente tomando forma de hombre la primera vez, y la segunda vez Él vendrá con su iglesia. Él vendrá en la segunda vuelta y viene con la iglesia que ya había sido o ya fue arrebatada antes de que se manifieste la ira del Señor y tome al anticristo. En el rapto viene antes de la ira, y en la segunda venida o la segunda vuelta viene al final de la ira. En el rapto viene antes del anticristo, porque primero la iglesia es arrebatada. Y en la segunda vuelta, que todo ojo le verá, porque en el rapto ningún ojo lo verá. Y en la segunda vuelta viene después del anticristo. En el rapto viene soltero Jesús. Y en la segunda vuelta o en su segunda venida viene casado con la iglesia. Oye, en el cielo, mientras aquí abajo esté pasando todas estas cosas, en el cielo volveremos a cenar con el Señor. Por eso es que recordamos la cena aquí en la tierra, porque tendremos en el cielo la última cena con el Señor. En el cielo se casará Cristo con la iglesia. En el cielo recibirá la corona de vida eterna. En el cielo tendrá una morada. En el cielo se le darán los galardones a la iglesia, porque Dios no es deudor de nadie. En el cielo se le pondrá nombre nuevo a la iglesia,
Porque la Biblia dice, no temas porque yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, mío eres. Porque en el cielo el Señor nos dirá, ven buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y se abrirán los libros, no para juzgar, sino para retribuir, para galardonar a aquellos que trabajaron para Dios, porque Dios no es deudor de nadie. De modo que habrá un acontecimiento terrible, hermosísimo, trascendental en el cielo. Ahora, retomando, en el rapto viene como ladrón Jesucristo. Y en la segunda venida o en la segunda vuelta de venida del Señor, todo ojo le verá. Entonces, nuestra reunión con Él en los cielos es antes, en el arrebatamiento de la iglesia. Estos falsos van a decir, ustedes se quedaron, oiga, y no sé si usted ha visto videos, están desapareciendo gente que parece que fuera una realidad, no sé cómo harán, como que están desvirtuando todas estas cosas, pero Satanás con tanta sutileza querrá confundir, pero bendito sea el nombre del Señor, que nos mantenemos fieles y firmes, porque desapareceremos en cualquier momento. Estos falsos van a decir, ustedes se quedaron en el rapto, ya fue. Es decir, después van a reconocer, alguien dijo que la iglesia ya se fue y nos quedamos aquí hasta ustedes. Y esto se dio anteriormente con Pablo. Por eso es que Pablo escribe una segunda epístola, una segunda carta, para evitar todas estas malestares que habían dentro del pueblo, porque el enemigo había sembrado confusión, según la historia de la iglesia. Dice, hermanos, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no quiero que os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no será así sin que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y todo eso es lo que dimos lectura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 18. Luego será manifestado el anticristo. Pablo les dice, el anticristo está apretando el acelerador, pero la iglesia también le está poniendo el freno. El Espíritu Santo y la iglesia no permiten que el anticristo todavía aparezca, porque todavía la iglesia tiene que cumplir la gran comisión que Cristo dejó a la iglesia. Pero vendrá un momento en que se tome decisiones divinas y trascendentales en el cielo, y Dios hará que se cumpla conforme a todo lo que esté escrito. Por eso, amados, en el nombre de Jesucristo, tenemos poco tiempo. Que nadie turbe nuestra fe, que nadie se robe nuestra esperanza, que nadie nos engañe. Así veamos lo que veamos, así escuchemos que se viene tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, no importa. Así aparezcan hombres magos que hagan milagros, y así aparezca lo que aparezca, nada nos debe mover. Como dijo Jesucristo, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y aunque se traspasen los montes a la mar, tenemos que confiar, y esa es nuestra confianza en Dios. Existen los detractores, están los detractores, pero bendito sea el nombre del Señor, que podemos nosotros afianzarnos en la fe que Cristo nos ha dejado a través del Espíritu Santo de Dios. Vamos a escuchar esta hermosa melodía, luego vamos a estar orando.